Ayer la Intendencia de Montevideo presentó 16 acciones para promover una movilidad más eficiente, segura y disfrutable en la ciudad de Montevideo. La iniciativa incorpora pautas de adaptación, fiscalización, ordenamiento y coordinación de la movilidad, cuyo fin último es mejorar la interacción ciudadana en el espacio vial del departamento. En el acto estuvieron presentes el intendente de Montevideo, Mario Vergara, la secretaria general, Viviana Repeto, y el director de movilidad, Germán Benítez, que está en línea ahora con nosotros. Benítez, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días para todos y todos. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Benítez, ¿cuáles son estas 16 acciones que presentó la Intendencia de Montevideo ayer? Bueno, bien, haciendo un repaso, porque al ser 16 es como mucho, pero haciendo un repaso y tratando de organizar las medidas, las acciones que estamos tomando, hay 3 acciones que tienen que ver con adaptación. Esto quiere decir el regulador se adapta a los flujos existentes de tránsito y trata de mejorar la experiencia de la ciudadanía en el tránsito. Tenemos 2 medidas que tienen que ver con la semaforización. Nosotros vamos a hacer más dinámica la semaforización en la noche. Esto es entre las 23:30 y las 5:30 de la mañana. Vamos a duplicar la cantidad de planes nocturnos, lo que se llama, que son planes que hacen más corto el ciclo del semáforo, y vamos a duplicar la cantidad de semáforos destellantes. Esto acá hay que tener la precaución, en los semáforos destellantes no quiere decir que no haya semáforos, sino que el semáforo está avisando que viene un cruce peligroso al cual nos tenemos que aproximar con seguridad, y si el cruce está despejado podemos transitar, podemos cruzar sin ningún tipo de problema. Esas son 2 medidas vinculadas a la semaforización. Después, otra medida de adaptación que estamos proponiendo es en 3 calles, en 3 tramos, digamos, de 3 calles de la ciudad, vamos a disponer lo que se llama el corrimiento del eje, para permitir un carril adicional en el sentido de mayor uso de esa calle. El ejemplo más claro ahí es el de Rondó, que va a ser todo el tramo entre La Paz y Caraballo. El eje se va a correr hacia la izquierda, por lo cual de salida habrán tres carriles, y eso es porque en el ingreso al centro de Montevideo la población suele utilizar Paraguay. Entonces entendíamos que la movilidad no se ve perjudicada si le agregamos un carril más a Rondó en el sentido de salida, porque ahí es donde se genera la congestión de tránsito. Después hay un tramo un poco más corto de Yauri entre 21 de septiembre y Boulevard España, en donde el eje se va a correr tal que haya 2 carriles en el sentido norte, digamos, de Yauri, en el sentido como de salida, si uno lo entiende como del centro de Montevideo, y después una cuadra en la calle Comercio, que es el acceso justamente a Avenida Italia, en donde el eje se va a correr de tal manera que permitir mejorar el acceso a Avenida Italia. Esas son acciones de adaptación. Después tenemos 8 acciones de fiscalización, de las cuales 6 implican la disposición de tecnología. Por un lado hay cámaras de fiscalización de estacionamiento, que nosotros ahí, estas cámaras ya estaban instaladas en distintos puntos de la ciudad. Para tener una idea, la llegada de Boulevard España a la Rambla, en Goes al costado del Tres Cruces, o en Luis Alberto Herrera al costado del Nuevo Centro. Son equipos fijos que lo que hacen es controlar el estacionamiento prohibido. Ahí en esos lugares se suele dar estacionamiento indebido. Entonces esas cámaras van a fiscalizar eso y van a controlar justamente que eso no se dé. Y después lo que vamos a hacer es la fiscalización móvil, digamos, va a ser con las 58 cámaras que se instalaron, ya están instaladas en ómnibus, que controla, para controlar el solo bus. Ahí se va a controlar la detención o la circulación por el solo bus cuando ésta supera de los 100 metros. Por otro lado, con esas cámaras vamos a controlar digamos, cuando no hay carril solo bus, pero hay una disposición de prohibido estacionar y el ómnibus se enfrenta a un auto mal estacionado, también va a controlar que ese auto, digamos, va a sancionar a ese auto mal estacionado. Bien.
Después tenemos, si querés te voy comentando las otras. Sí, yo después le hago preguntas particulares sobre algún punto, porque son, como te dijo, 16, es imposible sobrevolarlas todas, digamos, pero sí, perfecto. Entonces vamos así. Después nosotros tenemos el tema de los radares de velocidad. Nosotros estamos disponiendo la adición de 4 nuevos puntos de radar y la remoción de 3, por lo cual cantidad de puntos de fiscalización aumentan en 1, y vamos a disponer radares de velocidad en las calles Jujuy y Entre Ríos, que ese es municipio B, entiendo. Después Nueva Palmira y Democracia, que es el límite entre el B y el C. Rousseau y María Estañera de Munar, que eso es municipio D. Y en la Rambla y República de México, entre Cuño Perinetti y 6 de Abril, que es el municipio B, que es esta curva tristemente célebre en tiempos recientes. Ahí vamos a disponer los nuevos. Vamos a eliminar los radares de 18 y Yaguarón, en Camino Carrasco y Lugo, que se colocó un semáforo, por lo cual el radar ya no cumple tanto su función disuasoria, y en Avenida Italia y Lido, en donde había 2 semáforos, uno en cada sentido, y se entendió conveniente dejar uno y el otro retirarlo, por baja siniestralidad y por bajos registros. Después tenemos 2 medidas que tienen que ver con fiscalización con personal. Estas hasta ahora eran fiscalización con tecnología. 2 medidas con fiscalización con personal, y ahí tenemos la fiscalización de estacionamiento en veredas. Ahí nosotros no podemos salir a la loca a fiscalizar a todo el que estaciona arriba de la vereda, sino que nuestro criterio inicial va a ser asegurarle al peatón un traslado, digamos, con seguridad mínimo en la vereda, ¿no? Entonces, aquellas veredas que sean menores a 5 metros, que es el largo promedio de un vehículo, no se puede estacionar arriba de la vereda de ninguna manera, ni en la senda de ingreso al garage o estacionamiento. Cuando la vereda tiene más de 5 metros, nosotros ahí lo que estamos disponiendo es un criterio por el cual tienen que haber al menos 2 metros de distancia entre el primer vehículo estacionado y la línea de propiedad de las casas, digamos, ¿no? Eso es un criterio inicial que luego nosotros en el marco vamos a presentar el plan Veredas, entiendo antes de fin de año, vamos a poder completar la estrategia que tiene que ver con las veredas. Y después lo otro que vamos a hacer es fiscalizar la zona de carga y descarga, tanto lo que tiene que ver con la presencia de vehículos no habilitados, como la presencia de vehículos habilitados, pero que se quedan por mucho más tiempo del que requiere, digamos. Después hay 4 medidas de ordenamiento que tienen que ver con la uniformización del estacionamiento por franja horaria en varias avenidas. Esto es algo que ya se hace. La prohibición de estacionar en el sentido del flujo del tránsito, para ejemplificar claramente, en las calles de acceso al centro de Montevideo, en las avenidas, de acceso al centro de Montevideo, vamos a disponer la prohibición de estacionamiento uniforme de 7 a 14 en largos tramos, esto para agilizar el tránsito, el de ingreso. Y en el sentido de salida vamos a disponer el prohibido estacionar de 14 a 20, también para agilizar el tránsito. Vamos a definir condiciones más duras de normativas. Estamos remitiendo un proyecto de decreto para la Junta Departamental para penalizar a los vehículos que participan en picadas. Nosotros ahí la regla es, además de distintos tipos de formalidades que se le exigen a la persona para poder retirar el vehículo una vez que es retenido en ocasión de un operativo de picadas, lo que nosotros vamos a disponer es que ese vehículo permanezca 90 días en la Intendencia de Montevideo. Esto es porque muchas veces los vehículos que se usan para picadas se usan como fuente de ingreso. Entonces, como elemento disuasorio entendemos de que en la retirada 90 días del vehículo desestimularía la ocurrencia de picadas en el departamento. Y después lo otro que vamos a disponer es que hoy en día, por ejemplo, una persona al que le captan la moto, por ejemplo, en una picada, va al galpón de la Intendencia, hace un convenio y con la primer cuota del convenio paga, retira el vehículo, después ese convenio queda adeudado, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a disponer es que no se pueda retirar el vehículo si no se tiene todo pago, absolutamente todo, de multas, etcétera. Eso es con respecto a las picadas. Y para finalizar, nosotros estamos planteando
racionalizar los horarios de zona de carga y descarga, porque eso varios vecinos nos han dicho, bueno, la operativa de carga y descarga en este lado es hasta las 13 horas, pero la zona de carga y descarga funciona hasta las 17 y nadie puede estacionar ahí. Entonces, nosotros vamos a hacer un proceso de ajuste paulatino de los horarios de la zona de carga y descarga, de tal manera en el horario fuera de la actividad de carga y descarga que se puedan estacionar vehículos particulares. Eso por ahí, y después hay una acción de coordinación, que es una acción de coordinación interna que entendimos necesario comentárselo a la ciudadanía, más allá de que es algo de coordinación nuestra, que es generar un grupo de coordinación para unificar criterios de acción, digamos, entre la Intendencia de Montevideo y las distintas dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa que tienen competencia en el ordenamiento del tránsito. Esto es la policía, la Guardia Republicana, la caminera, bomberos, la prefectura, en el caso del Ministerio de Defensa. Bien. Esas a grosso modo las medidas que hemos planteado ayer y las que tenemos son un buen primer conjunto de acciones. Enfatizo esto de primer, no va a ser el único obviamente, sino que se van a seguir anunciando otras acciones que van en el sentido que planteamos nosotros en la campaña electoral. Para ir por parte con algunas de ellas, ¿no? Todas estas medidas se van a aplicar de golpe o se van a ir escalonando porque algunas requieren de algunas aprobaciones, por ejemplo, de la Junta Departamental. Bien, muy buena tu pregunta. Nosotros, más allá de lo que hicimos ayer, fue hacer un gran anuncio para también estimular la discusión ciudadana y también este tipo de oportunidades que nos dan los medios de poder difundir el paquete de medidas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es anunciar el comienzo de implementación de cada una de ellas luego. Y nosotros estamos previendo aproximadamente la mitad de ellas pueden estar funcionando desde octubre. Después en la otra mitad, sobre todo entre noviembre y principio de diciembre. Nosotros entendemos que termina el año con todas estas medidas en funcionamiento. Pero nosotros vamos a anunciar convenientemente la aplicación de cada una de ellas. Esa es una cosa buena para apuntar. Bien. Los semáforos, la medida que usted toma con respecto a esto de dejar los semáforos de forma destellante, como por ejemplo ocurre en Giannatasio en determinado horario de la noche actualmente, digamos. ¿No hay un cierto grado de preocupación con ello de que la presencia destellante del semáforo haga que los vehículos que lo van a cruzar no dispongan de la atención suficiente sabiendo que el que va a cruzar de forma transversal puede pensar exactamente lo mismo? Sí, nosotros, todos estos semáforos que estamos dejando en modo destellante, que vamos a dejar en modo destellante, nosotros los seleccionamos porque entendimos que no afectaba lo que era la seguridad vial, ¿no? O sea, ahí lo que probablemente ocurre, o sea, nosotros estamos eligiendo estos semáforos con un criterio de por ejemplo, una avenida principal a la que tiene un semáforo en el día, pero es una calle que durante la noche baja muchísimo la transversal, el tránsito. Entonces, por eso mi aclaración, hay que tener mucho cuidado cuando nos aproximamos a un semáforo destellante, por eso quiere decir que hay un semáforo ahí durante el día. Y que se está cruzando una arteria importante. Nosotros la selección, o sea, porque uno podría decir, bueno, pongo todo destellante en todo Montevideo. Bueno, no, se entendió de que no era la forma de asegurar la seguridad vial, digamos, de dar seguridad y que la medida sea efectiva, ¿no? Entonces, sí se analizó con un criterio de no afectar la seguridad. Está bien. Y con respecto a la semaforización nocturna, que pasa de 159 a 299 cruces, ¿qué es lo que va a implicar esto con respecto a la fluidez y al cambio en las luces? Eso lo que es lo que se llaman los planes nocturnos semafóricos, lo que hacen es reducir el ciclo semafórico en el tiempo, es decir, la verde llega antes, Entonces, pasa en muchos cruces de avenidas, en donde quien está esperando para acceder a la avenida se tiene que quedar a esperar el ciclo semafórico tal cual como ocurre en el día, en el donde hay muchísimo más tránsito. Entonces, disponer planes nocturnos específicos lo que hace es agilizar el ingreso a las avenidas. Eso es una medida en favor de los vehículos que están ingresando de las transversales. Con respecto al tema de los radares, usted mencionaba que se van a aplicar radares en zonas
que hoy no estaba, donde sí estaba puesta la caja, digamos, pero no el radar, y se va a sacar de otras zonas, por ejemplo, el cruce de 18 y Yaguarón, Avenida Italia y Lido, Camino Carrasco y Lugo. ¿Por qué se eligió sacar de esos 3 puntos en particular y colocarlos en estos nuevos 4 puntos que se eligieron en las últimas horas? Bien, una precisión. La colocación de radares es la colocación de la caja, no es la colocación del radar dentro de la caja. Es la colocación de radares en puntos en donde no existía nada, ni la columna, ni la caja, ni la electrónica, ni el radar. Perfecto. La definición fue la siguiente. ¿Cómo se eligieron los cruces en donde se van a colocar? Por siniestralidad. Ahí el que es clarísimo obviamente es el radar de la Rambla entre 6 de abril y Cuño Perinetti, pero los otros elementos, en la calle Jujuy se da un tránsito bastante de salida, Jujuy es flechada hacia el norte, se da un tránsito muy rápido, con alta probabilidad de exceso de velocidad en ese tramo en donde va a ser colocado el radar, y han habido varios accidentes. Lo mismo pasa en Nueva Palmira y Democracia, que Nueva Palmira es embajada, digamos, hacia el Palacio Legislativo, claro. Y también tiene una alta siniestralidad, lo mismo en el otro que es Rousseau y Estañero Munard. ¿De dónde se sacan? Se sacan de 18 y Yaguarón, todo lo que tiene que ver con la semaforización, más la disposición de la ciclovía, redujeron bastante la cantidad de vehículos que se desplazan con velocidades por fuera de la norma, digamos, ¿no? Entonces, no había una siniestralidad que hiciera razonable mantener el radar en ese lugar. Obviamente todos los radares pueden multar, ¿no? Pero no era razonable mantenerlo. Después, en Camino Carrasco y Lugo, lo que ocurrió fue que el radar se había puesto en un tiempo en donde no había semáforo y después se colocó un semáforo. Claro. Entonces, al colocar el semáforo se entiende de que la mitigación de la velocidad ocurre por la vía del semáforo. Y en el caso de Avenida Italia y Lido, había 2 semáforos, uno enfrente del otro, uno que fiscalizaba hacia el oeste y otro que fiscalizaba hacia el este. En ese caso se entendió pertinente remover, voy a buscarlo porque no me quiero equivocar, creo que se remueve el que va hacia el este, ya les confirmo, sí. Porque ahí lo que se vio es que había mucho más episodios de exceso de velocidad en uno de los tramos que en el otro. Entonces, básicamente, el criterio fue eliminar uno en aquellos lugares en donde no se registraban episodios de exceso de velocidad abrupta. Uh-huh. Benítez, con respecto al cambio de los ejes que se elige en algunas de las calles de Montevideo, ¿por qué se toma esa medida y en particular en esas calles y por qué eventualmente no en otras, digamos? Bueno, esto es una primera experiencia que vamos a hacer. Ya ha ocurrido en otros puntos, y ha tenido relativamente buenos resultados. Entonces, el corrimiento del eje tiene que ver con entender cuál es la lógica de funcionamiento de esa calle. Nosotros en la lógica de funcionamiento de esa calle, por ejemplo en el caso de Rondó, nosotros sabemos, yo vivo en el oeste, ya creo que te lo he comentado, y sí. Los episodios de congestión sobre Rondó son importantes en el sentido de salida y o son inexistentes o son muy escasos en el caso del sentido de ingreso. Entonces, la lógica es entender que si la ciudadanía opta por una vía para salir del centro de Montevideo o opta por en el caso de Yauri, opta por una vía para trasladarse más en un sentido que el otro, nosotros deberíamos responder con infraestructura. No descarto que esto se siga aplicando a otras avenidas. Nosotros estamos aplicando esto como primera medida de política y esto lo vamos a ir evaluando para disponer en distintas avenidas esta misma medida, ¿no? Benítez, una última pregunta. Me quedó una duda con respecto a lo que usted planteaba sobre el tema de las picadas y las motos, sí, que son decomisadas por parte de la Intendencia en esos operativos. Si no le entendí mal, lo que usted plantea es la moto que es decomisada, cuando tiene deudas, la persona hace un convenio, paga la primera cuota del convenio, recibe nuevamente la moto en su poder y luego
no sigue pagando el convenio. Lo que ustedes plantean ahora es que para levantar la moto tenga que pagar el 100% del adeudado, ¿es así? Exactamente. Nosotros la lógica con la que nos encontramos fue la siguiente. Cuando visitamos el galpón de motos, estamos de acuerdo en que el costo de comprar una moto versus el costo de la multa es como sumamente, digamos, a uno casi que no le conviene pagar la multa y le conviene más ir a comprarse una moto nueva, ¿no? Uh-huh. Entonces yo fui con la presunción de que esas motos no eran retiradas nunca. Entonces hablando con el funcionario que trabaja ahí, yo le dije, bueno, estas motos van a desguace una por una porque no hay nadie que las levante. Y me dicen, no, los que participan en picadas las vienen a buscar. Y ahí la lógica puede tener que ver con que es una moto preparada de alguna manera. Para está alterada, digamos. Claro, entonces que es una moto que tiene una inversión encima. Entonces lo que hace es la gente que participa en picadas sí la viene a buscar. Y con este criterio que tú comentabas, paga la primera cuota de un convenio y después el convenio lo queda adeudado y si lo agarrás de vuelta, le sacarás la moto de vuelta y hará otro convenio y así sucesivamente. Entonces, nosotros estamos disponiendo estas dos disposiciones, digamos, clave, más allá de otras obstaculizaciones desde el punto de vista formal, administrativo, de elementos que tiene que presentar la persona, permiso de conducir, libreta, etcétera, etcétera. Nosotros estamos disponiendo, primero que la moto queda 90 días retenida en la Intendencia, que eso ya es disminuirle la fuente de ingresos que obtienen por medio de las picadas, y por otro lado que la moto se retira contra el pago total de lo adeudado, con lo cual nosotros entendemos que lo que podemos hacer no va a ser captar muchas más motos de picadas, pero sí disuadir a que ocurra en el departamento. Uh-huh. Ahora, yo no soy abogado, Benítez, pero si la Intendencia se va a quedar con la propiedad de mi vehículo porque yo debo patente o debo un par de multas y solo la puedo volver a acceder a ello si pago el total de ello, hay como un proceso de apropiación allí, ¿no? En realidad es una normativa en algunos sentidos que ya existe. Lo de los 90 días no. Lo del pago sin la posibilidad de conveniar ya existe. Ya está contemplado por la normativa. Entonces el pago de todo es algo que sí. Nosotros le dimos una vuelta jurídica a este tema, obviamente, antes de remitir el proyecto de decreto a la Junta Departamental, porque yo entendía lo mismo que tú, de que podía constituir apropiación indebida o algún tipo de exceso. Nosotros no tenemos objeciones de parte de los abogados a los que hemos consultado sobre este tema. Bien. La última pregunta para cerrar la nota. Usted mencionaba que este es un primer paquete de acciones, que van a venir otras. ¿Esas otras acciones pueden o no incluir obras también para mejorar la infraestructura que tiene la Intendencia, que tiene la ciudad de Montevideo, para una mayor y mejor circulación? Sin duda. O sea, a ver, nosotros nos comprometimos en campaña a presentar dentro de los primeros 180 días un plan de veredas y un plan de mantenimiento de calles. Eso nosotros lo entendemos por separado, es un compromiso con la ciudadanía que es por separado de este paquete de medidas. Uh-huh. Nosotros lo que estamos disponiendo con estas medidas son esos pequeños ajustes que vamos a ir evaluando también, para ver de qué manera podemos mejorar el orden en el uso del espacio vial. Después, todo lo que tiene que ver con cambios en la infraestructura, sin duda, va a estar planteado, va a estar arriba de la mesa. Nosotros es algo que también tenemos que discutir, conversar con la Junta Departamental, uh-huh, con los ediles oficialistas y opositores, porque queremos diseñar un plan que abarque todas las necesidades. Así que eso va a estar arriba de la mesa y entendemos que va a ser algo que se va a gestar en este semestre, en este último semestre del año, y se va a concretar en el año que viene. Uh-huh. Perdón, ahora me quedan dos preguntas más, porque hablando sobre el tema de mantenimiento de calles, he visto en el último tiempo que ha habido una mayor celeridad de parte de la Intendencia en el bacheo, en tapar baches, de la cual la ciudad lamentablemente está inundada. ¿Cómo ha sido la respuesta de la Intendencia de esta nueva gestión ante este problema? Bueno, nosotros estamos trabajando la Intendencia tiene lo que se llama las acciones por administración, que son las acciones que realiza la Intendencia con sus cuadrillas propias, y después tenemos lo que se llama la unidad de bacheo móvil, que está contratada a una empresa privada. Nosotros estamos tratando de trabajar
de la forma más dinámica posible. Estamos previendo una ampliación de la licitación una relicitación de la unidad de bacheo móvil, que va a estar adjudicada, yo entiendo que al principio del año que viene. Nosotros lo que entendemos es, nosotros tenemos por un lado que pensar en términos estratégicos de qué calles queremos reformular y qué calles queremos mejorar de mantenimiento de forma integral, pero también tenemos que salir a apagar incendios. Entonces, la lógica es, salgamos a tapar baches en este momento, hagamos uso de la herramienta que tenemos, sí, obviamente, siempre pensando en que vamos a tener que disponer en algunas calles, no se soluciona con un bacheo, ¿no? No, desde ya. Pero Benítez, una intervención mayor. Pero le hacía esta pregunta porque nosotros aquí enfrente prácticamente de la radio, en Cerrito, esquina 33, teníamos un bache bien arriba de la cebra, que ya le íbamos a cantar el feliz cumpleaños. Claro, y tiempo atrás la Intendencia lo cerró, y cerró otro que se había creado bien enfrente en la puerta de la radio, por donde pasaba la vieja vía del tranvía, y ese se abrió y lo cerraron en 2 días, digamos. ¿Hubo algún cambio con respecto a este punto de la Intendencia en el cambio de gestión? ¿Cambió la mirada sobre el tema? Bueno, a ver, yo ahí el caso del episodio del bache que tú me comentás no lo desconozco, pero sí te puedo decir lo siguiente. La gran mayoría de las balizas que están colocadas por baches corresponden a saneamiento. ¿Qué quiere decir que corresponde? O sea, sigue siendo la Intendencia, ¿no? Es la Intendencia, pero es otra división. ¿Y qué quiere decir eso? Que no se soluciona con el arreglo de la calle. Probablemente requiere una intervención abajo de donde está ocurriendo esa grieta. Claro. Entonces, nosotros ahí lo que tendríamos que ver es puntualmente ese bache que tú me comentás, si es un problema de vialidad y el bache reaparece porque los trabajos de vialidad están mal hechos, o es un problema de saneamiento que requiere una intervención mayor sobre la calle. Lo que suele pasar, nosotros lo que estamos ahora quizás para el segundo paquete puedan venir, estamos trabajando ya un protocolo de definición de actuaciones para que la gente no le cante el feliz cumpleaños a las balizas. Claro. Entonces ahí sí implica una coordinación interna con saneamiento para determinar tiempos, plazos estrictos de cumplimiento para la realización de esas obras, ¿no? Pero a ver, nosotros en este momento lo que estamos haciendo es saliendo a tapar baches en los que entendemos que no hay riesgo de que vuelva a aparecer, claro, y coordinando con saneamiento las actuaciones. Bien. En aquellos que sí entendemos que son problemas de ellos. Bien. Benítez, ahora sí, la última. Usted mencionaba recién el tema de las motos, las picadas, las multas. Desde la aprobación de la rendición de cuentas del 2023, hay un cambio en la reglamentación en que las personas pueden pagar la patente sin necesariamente tener que pagar las multas cuando se comienza el régimen de pago a través de su CIBE. Hay algunas intendencias que han criticado este aspecto, teniendo en cuenta que le cambió la forma en la que las intendencias recogen el dinero, digamos, ¿no? Porque antes cobraban toda la patente y las multas, porque no había forma de separar una cosa de la otra, y ahora puede que no estén cobrando las multas también. ¿Ustedes tienen una mirada negativa con respecto a eso? ¿Han planteado ya la posibilidad de que la bancada nacional del Frente Amplio pueda promover un cambio con respecto a esto? Bien, mira, eso es una cosa que se está conversando a nivel de Congreso de Intendentes. Nosotros en realidad nos ocupamos por colocar o por fiscalizar, pero sí es un trabajo en coordinación con recursos financieros que después se encarga de cobrar, digamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es disponer la mejor manera de que las cosas ocurran en el espacio vial, fiscalizando, controlando, etcétera. Sí sé que hay discusiones a la interna del Congreso de Intendentes donde podría ocurrir que vuelvan atrás, digamos, con la disposición de 2023. Entonces, que para pagar la patente haya que pagar las multas. Nosotros, evidentemente, cuando uno usa la fiscalización como elemento disuasorio, es muy importante que haya una sanción. Si se penaliza, que haya una sanción. Entonces, sí va a ser importante para nosotros de qué manera se resuelva este tema, si es que los intendentes resuelven volver a atar el pago de patente al pago de multas. Eso va a ser una ayuda para nosotros. Esas son conversaciones que están ocurriendo en el Congreso de Intendentes sobre las cuales no tengo mayor novedad. Bien. El oyente del 178 le pregunta a quién tiene que reclamarle el ciudadano cuando ve un bache. En realidad, todo
todas las formas de reclamo que hoy en día existen en la Intendencia, a través de la web, a través del 099-019-500, a veces se utiliza el 1950 opción 4001, ya existen distintas maneras de nosotros poder tomar la información. Lo que sí ocurre es que si ese bache se entiende que no es una medida que se tape y pasa y nada más, sino que es una cosa que requiere una actuación más profunda, demore un poco más en ser tapado. Bien. Pero esos son los medios. Germán Benítez, director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación.